Es un gusto compartir con ustedes esta mañana del martes lluvioso del 26 de agosto. Es un placer saber que nos comunicamos con ustedes a través del programa Acción Popular. Les prometemos a toda la gente que nos llamó por el último tema de ayer en la mañana, el tema de bioética. Les prometemos tratarles no solo el tema del virus del ébola, hay otros virus que son de diseño, que son de laboratorio, que afectan al mundo hoy. Les prometo, no muy tarde, tratar el tema de bioética y el asunto que tiene que ver con la salud de la gente y cómo se juega en el mercado de los medicamentos, de los fármacos, con la salud y con las enfermedades. Eso es la política. Entiéndanlo así, que es la política. La política es de esa forma. No es de otra forma. El poder es el comportamiento que tiene. Y miren cómo un tribunal de la República nos da una buena señal, nos regala una buena nota. Un tribunal de la República fue capaz de ponerle freno al poder. Ustedes ven el asunto de Bahía de las Águilas y quizás pensarán que son Jaime Rodríguez Guzmán, que esta sentencia es contra Jaime Rodríguez Guzmán, contra los delincuentes iniciales. Esta no es una lucha contra esa gente. Esta decisión a quienes afecta es al poder político y social de la República Dominicana. Es al poder político y social. Jaime Rodríguez Guzmán es solo un nombre. Jaime Rodríguez Guzmán es solo un nombre. Es el mascarón de proa de todo esto. Es el objeto publicitario de opinión pública hacia quien se dirigen todo el foco, o a quien se dirige todo el foco de opinión pública. Señores, quiero decirles que en este caso de Bahía de las Águilas, los títulos que se están anulando no son los nombres que ustedes oyeron leer ayer. La cantidad de contratos bajo firma privada con empresas internacionales que hay en esto, ustedes no se pueden imaginar. Ustedes saben por qué esto es posible, y tenemos que decirlo con la honestidad que nos caracteriza en este trabajo que hacemos. Esto fue posible porque la opinión pública a principio de gobierno de Danilo Medina fue capaz de torcer la decisión que tomó el presidente Danilo Medina de homologar esos títulos, de darle razón social, darle razón política y razón jurídica a estos títulos. Por eso fue posible esta decisión. Pero el robo que se le planteó en este decreto que emitió Danilo Medina sobre este caso de Bahía de las Águilas, ustedes no saben lo que ahí hay. Ahí hay personas que no tienen nada que ver con pedernales, con contratos bajo firma privada, de ventas de tierra de Bahía de las Águilas con empresas alemanas y con empresas canadienses, multimillonarios en euros y en dólares. Hay gente que se suicidará, se lo estoy diciendo. Hay personas con títulos de tierra en Bahía de las Águilas comprometidos con empresas internacionales, con empresas canadienses y empresas alemanas. Estoy hablando de que lo que acaba de hacer este tribunal y esta magistrada no habla en sentido personal,
porque esa es su obligación y a nadie se le debe felicitar por cumplir con su obligación. Esa es la obligación de la magistrada. Hablo del orden jurídico, el orden político que representa la justicia. Lo que acaba de hacer esta magistrada es ponerle freno al poder. Este no es un fraude de Jaime Rodríguez Guzmán, es un fraude del poder político y social dominicano. Y lo peor, el descaro con que los abogados de este robo hablan de derechos adquiridos. Cuando un robo da derechos, cuando una sustracción da derechos, cuando un delito da derechos, porque ese es el problema que tiene este país, que aquí en esta sociedad mucha gente se tiñe de abogado y cree que donde quiera que hace un hoyo pues, encuentra un yacimiento de derechos. Hay gente aquí que cree que el derecho es propiedad y el derecho es disponibilidad, posibilidad. El máximo de los derechos lo tiene el propio Estado dominicano. Que entiendan eso los abogados que tenemos en el país. Que el derecho no es lo que ellos están entendiendo, una materialidad. Ese derecho sobre estos títulos afecta a 10 millones de dominicanos. Y por encima del derecho soberano de 10 millones de dominicanos no hay otro derecho. Es al Estado dominicano a quien se le ha quitado esto. Es al Estado dominicano, que es el dueño de todas las playas y de todas las tierras que hay aquí. Usted tiene una potestad sobre esa tierra que le da un título. Pero el dueño real de esa tierra es el Estado dominicano. Porque es el que existe y siempre existirá. Y es el que tiene que responder. Y aquí se cree que en nombre del derecho se pueden hacer todas las cosas y todas las cosas lucen. ¿Dónde están los derechos adquiridos de alguien que roba? ¿Dónde están los derechos adquiridos de una persona que se mete en su casa, le lleva una lavadora o le lleva una estufa y después cuando esté en la policía el abogado dice que él tiene derechos adquiridos sobre esa lavadora y sobre esa estufa? ¿Dónde están los derechos adquiridos de ese delincuente? Es eso lo que tenemos que cuidar. Es eso lo que tenemos que cuidar. Los valores prosociales que tiene esta decisión. Los valores prosociales. Estamos recibiendo una lección política importante hoy y una lección ética por parte del Poder Judicial. Una lección ética, primero que una lección política, porque encontramos por fin, un tribunal que es capaz, desde su instancia, de ponerle frenos al poder. Porque este no es un asunto de personas, es el poder que está inmerso en esto. ¿Por qué se dejó extinguir la acción pública? No le preocupa. En el año 97, 96, cuando se inició este proceso, en el año 96, 97, cuando se inició este proceso, ¿por qué no llegó a su fin? ¿Por qué se dejó perimir la acción pública? Ustedes se preguntarán, ¿y qué pasó? El poder. Porque toda esa tierra, en este caso esa tierra, David se convirtió en Goliat. Los grandes persecutores de este crimen, repito, los grandes persecutores de ese crimen, de ese delito, terminaron pactando con los criminales y los delincuentes a destajo de los títulos. Repito, quienes perseguían a los delincuentes y criminales de esta acción terminaron arreglándose, pactando los títulos con los delincuentes, los perseguidores. Repito, quienes comenzaron e iniciaron
este proceso de persecución en el año 96, 97, terminaron pactando el cambio, la entrega de títulos a particulares asociados al poder político y social, y esa gente comenzó a vender, a hacer contratos de compra-venta bajo firma privada a empresas internacionales para instalar los hoteles ahí. Para instalar hoteles ahí. A esto no está, los negocios que se hicieron ahí, no se hicieron con dominicanos. Esas tierras todas estaban vendidas a empresas internacionales, en las que participaron ministros de turismo del 97, 98 para acá. Por eso le digo que es importante y hay una lección. Ustedes verán lo que esta sentencia producirá, la resonancia que tendrá esta sentencia a nivel del propio partido de gobierno. Son intereses del propio partido de gobierno, del PRD y del Partido Reformista que están metidos ahí. Son reformistas, PRDistas y PLDistas a quien afecta esta sentencia. Y por eso llevaron a la encerrona a Danilo Medina a principios de gobierno, ahí frito, que homologara, que hiciera una fiducia, y una fiducia en el buen sentido italiano, porque la fiducia es mafia, que hiciera una fiducia con quienes tenían los títulos. Son gente de su propio partido, son gente del PLD, del comité político, quienes tienen estos títulos, y querían salir bien, que no pudieron convencer a Leonel Fernández, tenemos que decirlo así, de eso mismo, y quisieron llegar a convencer a Danilo Medina de que esta era la mejor salida. Y Danilo Medina aceptó firmar el decreto, y ese decreto lo que hacía era lo contrario de lo que este tribunal ha hecho hoy. Ahí hay gente del PRD, gente del PLD y gente del Partido Reformista con títulos de propiedad de un robo. Y por eso se dejó perimir la acción pública en Bahía de las Águilas. Pero hoy tenemos una justicia que, como siempre he dicho, todos estamos obligados a respetarla. Por eso nunca critico a un tribunal cuando toma una decisión, porque los demócratas no estamos para criticar las decisiones de los poderes públicos. Estamos para acatarla y obedecerla, aunque no nos guste. Ese tribunal, repito, nos acaba de regalar una lección ética por los valores prosociales que tiene esta decisión y una lección política importante. Ustedes verán mucha gente, muchos directivos políticos, muchas ejecutivas de los partidos políticos en problemas hoy, porque tienen que devolver dinero. Tendrán que devolver dinero y darle explicación a sus socios extranjeros. Ustedes lo verán. Pregúntenle al ministro de Turismo anterior que por qué él quería el proyecto en Bahía de las Águilas con alemanes. Vamos a hacer una pequeña pausa y venimos con el otro tema. Nosotros tenemos que celebrar el alarde, la arrogancia del vocero del gobierno. Es elegante, es un señor, un caballero,
en la arrogancia, en el rococó. En el rococó periodístico, nadie le gana, en ese barroco y en ese gótico civil tardío que le exhibe como vocero de la Presidencia de la República. Es lo que se llama verdaderamente un gótico civil tardío, un barroquismo de la manera más elegante y más letrinista que pueda haber. Es una letrina, sus palabras, caben en una letrina. Hay un sentir nacional por la reelección, dice el señor Marchena, Rodríguez Marchena, que hay un sentir nacional por la reelección. Nosotros queremos preguntarnos que si es por el desorden, que si lo que justifica la reelección es el desorden de gobierno, que si es por el desorden que vamos a justificar la reelección de Danilo Medina, que si es por el desorden, porque un sentir nacional reeleccionista tiene que ser por un orden, y estamos viendo el orden en el Ministerio de Cultura, el orden, vamos de lo simple a lo complicado, vamos de lo simple a lo compuesto. Cultura dispone el cierre del Teatro Nacional por las goteras. Que si ese es un sentir nacional, el desorden que hay a nivel del Ministerio de Cultura, que si ese desorden del Ministerio de Cultura, Teatro Nacional, nuestro emblema en las artes, ¿cuál es la mayor pantalla internacional que tiene el país para presentar sus actos que tienen que ver con la expresión del alma? Teatro Nacional, lleno de goteras, hay que cerrarlo y cancelar eventos porque no se puede cuando llueve. Ese es el sentir nacional. Miremos lo que dice su ministro de Agricultura. Aquí está. El ministro de Agricultura, hijo mío, por Dios, aquí es donde está el señor. Dice el ministro de Agricultura que no firmará ningún permiso de importación. Otro desorden del ministro administrativo de la Presidencia y la Junta Agroempresarial. Ahí hay una imbricación entre el sector privado y el sector público. El antiguo presidente de la Junta Central de la Junta Agroempresarial Dominicana, quien es hoy ministro administrativo de la Presidencia, hace que el presidente dominicano, el presidente Danilo Medina, firme un decreto, el 569-12. Ese decreto ordena que la bolsa que está en el Ministerio de Agricultura vaya a la Junta Central, a la Junta Agroempresarial Dominicana. Este ministro, José Ramón Peralta, uno de los grandes promotores de la reelección del presidente, porque él se quiere reelegir él quiere ser ministro por 8 años. Ese antiguo o expresidente de la Junta Agroempresarial Dominicana es el ministro administrativo de la Presidencia. Y en octubre del 2012 hace que el presidente dominicano firme un decreto sacando la bolsa del Ministerio de Agricultura y vaya a una organización civil, privada. Despoja al Ministerio de Agricultura de su facultad para otorgarle esa facultad con un decreto a una institución privada. Y ahí se forma el sancocho que tenemos hoy, el robo que tenemos hoy, la mafia que tenemos hoy con los permisos de importación, a tal punto
que su propio ministro de Agricultura dice que no firma un permiso de importación porque fueron clonados. Lo mismo que hizo Chío Jiménez, lo hizo Luis Ramón Rodríguez. Le pasó a Luis Ramón Rodríguez, pero ahora no en el Ministerio de Agricultura, sino en la Junta Agroempresarial Dominicana y el señor Osmar Benítez. La semana pasada tuvimos aquí al señor Julio Trinidad de Constanza. Le pregunté a Julio Trinidad que esa subasta cerrada que se hicieron en la Junta Agroempresarial y no quiso responder. Ustedes vivieron eso. No quiso responder. Él me llamó por un comentario que yo hice la semana antes pasada, que él quería venir a hablar a mi programa y le permití hacerlo, porque es un representante social, comercial de Constanza, y toda persona que represente alguna institución que me llame, que quiere aclarar cualquier cosa que yo te digo aquí, lo acepto. Le conocí ese día y le pregunté por la subasta cerrada. No me quiso contestar. Fuera del aire me dijo que él era amigo de Osmar Benítez y él no podía contestar eso. Se lo respeté, porque nadie está obligado a inculparte ni tampoco a decir lo que no quiere decir. Pero esta situación ha llegado a tal punto que yo quisiera que ustedes vieran la distribución. Yo tengo aquí todo, porque es un programa que vive cerca, es un programa efectivo, vive cerca de la gente. Y como hemos tenido una campaña, hemos estado hablando de eso, porque implica la comida de la gente, no por otra cosa, porque es con la comida de la gente que se está jugando. Es con la seguridad alimenticia de todos ustedes. Y aquí hay funcionarios públicos sacando dinero con el hambre de ustedes. Vayan a ver cómo está aquí Casa Chefe, una casa que mencioné, y otras empresas, 8 empresas, que están alrededor de José Ramón Peralta. ¿Cómo tienen la distribución de habichuela? ¿Cómo se hace un monopolio de la habichuela, del ajo, de todo lo que la gente come? De todo lo que la gente come. Y dice el ministro que no firmará un permiso de esos clonados, repetidos en la Junta Agroempresarial. Que no lo firmará. Y hay que ver este detalle para entender lo que estamos diciendo. Una sola empresa con miles y miles de toneladas de habichuela importada. Una sola empresa. Y dice el ministro, el vocero de la presidencia, que hay un sentir nacional por reelección. Con este desorden administrativo que tiene Danilo Medina. Hay un sentir nacional. Vayan al Ministerio de Educación. Ahora hay que contratar 1,000, dice el ministro de Educación, 1,000 expertos en cocina. ¿Dónde están esos 1,000 expertos en cocina? ¿Quién les graduó en el país para la tanda extendida? Es ahora que vamos a contratar 1,000 expertos en cocina, administradores de cocina. ¿Dónde está esa carrera? ¿En qué lugar se están formando esa gente? Se van a nombrar 1,000 expertos en cocina para la tanda extendida. 1,000 se van a contratar, expertos en cocina. Y las pruebas nacionales arrojando un 50% de reprobados. El año pasado, 96,000 millones de pesos por el 4%. Y tenemos pruebas nacionales con la segunda convocatoria con el 50%. Es el 50% del servicio técnico, el 50% del servicio pedagógico que quemado, reprobado. Y no quieren que yo lo diga. Dicen que yo soy extremista. Mis amigos, y les acepto. Julio Batista, Melanio Paredes, dicen que yo soy extremista. Y no soy extremista, soy exigente. Porque a la escuela que yo me formé, me exigían en la escuela que yo me formé, en todas las escuelas. Mis maestros, yo me siento orgulloso de mis maestros.
Si tuviera que volver a la escuela, volvería con los mismos maestros a las clases, con los mismos que me dieron clases. Y este desorden administrativo es lo que este señor, con todo su rococó periodístico, con todo su barroquismo periodismo y con su gótico civil tardío, nos quiere decir a nosotros que la reelección es un sentir nacional. En este desorden, donde el Banco Central dice una cosa hoy, mañana el director de presupuesto dice otra, y después el Contralor de la República dice otra, o el director de presupuesto o el ministro de Hacienda dicen otra. En este desorden vamos a reelegir a Danilo Medina. Vamos a reelegir a Danilo Medina en este desorden. Pongan orden en la casa para que se pueda entender la reelección. Pongan orden en la casa para que se pueda entender la reelección. Vayan al Ministerio de Obras Públicas. 170,000 y pico de millones de pesos atrasados en contratistas. 170,000 millones y pico de pesos en contratos. Solo en escuelas, casi 100,000 millones de pesos en atrasos a contratistas de escuelas. En este desorden vamos a reelegir a Danilo Medina. Usaré unos segundos para cambiar de tema. El fin de semana y el agua ha ocultado una información importante de un suceso importante en este país. He querido dejar que circule la información, que camine la sociedad a saber si conseguimos una respuesta oficial de este evento. En el fin de semana, un camión de una empresa de envío de valores o una empresa de seguridad importante del país fue asaltado. Murió uno de los operarios, de los oficiales de esa empresa, le mataron, hay otro herido, y la policía solo se ha limitado a decirnos que tiene 10 personas apresadas o investigadas por el asesinato de un chofer. Fíjense que ahí dice 10 personas, PN interroga 10 por asesinato de chofer. Aparece como que es un chofer de taxi. Ahí está la forma vedada, sospechosa para Acción Popular de manipular y manejar este hecho de violencia y de criminalidad y de delincuencia pública. Fue en la madre y maestra. Y las personas que robaron bienes de la madre y maestra. Y eso no se dice. Y eso fue en la madre y maestra. Y estaba en riesgo todas las personas que estaban en el patio de la madre y maestro. Los valores que se llevaron en pesos y en dólares. Repito, los valores que se llevaron en pesos y en dólares. Los ladrones los cogieron del depósito de la madre y maestra. No fue frente a la casa, frente a la madre y maestra. Fue en la madre y maestra el robo. Y el tiroteo fue en el suelo, en el espacio de la madre y maestra. Y quiero que la policía lo aclare.
porque este no es el único caso. Desde Vimenca acá, desde Vimenca hasta acá, son más de 10 camiones de empresas de seguridad que han sido asaltados. Y no se puede seguir jugando con este país. Ese fue un robo en el territorio, en el recinto de la madre y maestra. Y los valores que se llevaron los ladrones son valores de la madre y maestra. Así lo estamos diciendo. Y esperamos la respuesta de la policía. Esperamos la respuesta de la policía. Porque aquí se está hablando de 911. Se está hablando de un gran despliegue. Aquí se inauguró un centro de inteligencia modernísimo. Y el problema es quién lo opera. Ayer se ahogaron 3 personas en una cañada y el lamento, dentro de su llanto, el lamento mayor, la queja mayor, fue que se cansaron de llamar al 911 y 911 no llegó nunca para rescatar a las 2 personas que estaban en la camioneta, atorados. Aquí estamos jugando a la opinión pública con la sociedad dominicana y no vamos a aceptar eso. No se lo vamos a aceptar. No se lo vamos a aceptar. Porque aquí hay una razón política y de Estado de cobijar, de cuidar a la sociedad dominicana. ¿Dónde está el cobijo social del Estado sobre la sociedad? No hablo de los ciudadanos, la sociedad, las instituciones. Las instituciones, la sociedad dominicana merece el cuidado, la protección del Estado. En ese tiroteo en la madre y maestra estaban en juego la vida de cientos de estudiantes y hasta de padres que acompañaban a sus hijos a pagar la matrícula. Tenemos la información de primera mano, porque cuando decimos las cosas sabemos por qué lo decimos. Y quienes oyen mi teléfono, que lo hacen eficientemente, el conde Drácula y compartes, saben que lo que estoy diciendo es lo que la gente me dice en mi teléfono. Y lo sabe el DNI, y lo sabe el J-Boy, y otra vaina que hay por ahí de Caliese. Saben que me llaman y me lo dicen. En la madre y maestra estaba en juego la vida de cientos de estudiantes y de padres que acompañaban a sus hijos a pagar la matrícula. Y el robo fue de los valores en dólares y en pesos de la madre y maestra. Porque ustedes saben que en las universidades los estudiantes extranjeros pagan sus matrículas en dólares y los dominicanos en pesos. Y la cantidad de dólares y de pesos que se robaron esos ladrones pertenecen a la madre y maestra. Y no se ha dicho nada. Y aquí dice la policía, un chofer, tienen 10 personas presas por el chofer. Y que fue en la calle. Como que ese camión venía bajando la Lincoln y doblaba a la derecha por por la Bolívar. No, no fue así. Ese camión salió de la madre y maestra. Y fue atacado en el recinto de la madre y maestra. Fue atacado ese camión. Y queremos que la policía aclare eso. No por demás está la acción que ha tomado, la decisión que ha tomado. Por eso es que lo he tratado con ustedes. Porque ayer vi al rector de UTESA tomando medidas por actos delictivos en el recinto. Parece que él supo lo que pasó en la madre y maestra. Ahí está. Y como la madera va soltando hilos, quise decirle a la policía que sabemos lo que pasó. Sabemos lo que pasó. Entonces la policía que haga lo posible por responderle a la sociedad dominicana sobre este atraco en el recinto de la madre y maestra. Que le respondan al país, que
que les respondan a la sociedad, que les respondan a los ciudadanos sobre este hecho, que no es un hecho casual. No es un hecho casual, porque eso no es la primera vez que ocurre. Y ocurrió ahora en la madre y maestra, en medio de estudiantes y padres que estaban cerca de la casa, pagando, haciendo filas para pagar sus matrículas. Y se puso en juego, estaba en riesgo la vida de dominicanos, dominicanas y extranjeros. Estaban en juego la vida de dominicanos y extranjeros. Estaban en juego. Y la policía tiene que responder y decirle al país qué pasó ahí. Porque ya tenemos Pimenta y en el año pasado y a principios de este año tuvimos 2 o 3 vehículos de compañías de seguridad asaltados. Y hasta hoy no sabemos quiénes. Siempre los cabecillas se fueron, un tal Mon, un tal Julián, un tal El Culú, le ponen el nombre que ustedes quieran. Porque ustedes tienen todos esos motes ahí archivados para ponerse a toda la gente que ustedes no quieren apresar. A todos sus socios en estos negocios. A todos sus socios en estos negocios, desde Limenca hasta aquí. A todos sus socios en estos negocios, porque son socios de la policía quienes están haciendo estos atracos y socios de las mismas compañías de vigilantes. Vamos a ponerlo claro, porque así es que camina esto. Esto va por barrios. Esto va por barrios. Ese es un robo de Estado. Es un robo institucional. Esto no es un robo social. Esto no es violencia social, ni delincuencia social, ni criminalidad social. Eso es criminalidad institucional. Esto es criminalidad de las instituciones del Estado y de la sociedad. Así le llamamos a esto. Así le llamamos a esto. Desde Pimenta hasta acá. ¿Dónde están los asesinos de Pimenta y los ladrones de Pimenta? Nadie lo ha sabido. Solo se supo quienes murieron. Esos son los que sufren todo este relajo que tiene la policía, que tienen las instituciones de seguridad del Estado. Este relajo, que solo sirve para calizar e intervenir teléfono y pagarle a agencias privadas para que hagan eso, para que nos vigilen el día entero y gocen con esa vaina. Les va bien. Yo estoy aquí todavía. Usaré unos segundos para cambiar de tema. Te lo dije, con Levapen estás como un toro. Levapen te pone bien. Busca tu alegría en las farmacias. Levapen, siempre bien. Miren ese titular. Aseguran que el este terminará con 3 millones de turistas. Aseguran que el este terminará con 3 millones de turistas. Muy bien. ¿Y saben lo que dicen estos representantes del sector turístico del país y el ministerio? Que gracias al clima de seguridad y de paz que vive el este. Ustedes vieron lo que pasó en San Pedro de Macorís ayer con el agua, lo que pasó en el Ceibo, lo que pasó en Atomayor. Es el este. Y lo que pasó en Higüey, con un ex fiscal, un amigo, el ex fiscal del Ceibo, asesinado en su casa, el ex fiscal del Ceibo.
O sea, el Ceibo inundado con una violencia y una criminalidad inusitada, Higüey por igual, y nos están hablando de 3 millones de turistas gracias al clima de paz y de tranquilidad que tienen el este. ¿Dónde está la respuesta, la eficiencia y la efectividad del turismo en el este sobre la sociedad de estas 4 provincias? El Senado de la República tuvo a bien reconocer la esposa del señor Menéndez, la presidenta de un patronato que tiene la Golf and Western, que tiene el grupo de la Romana, por el impacto de esa señora, la esposa de don Papo Menéndez, en la Romana. ¿Dónde está ese impacto del grupo Reanieri y de los grupos Barteló sobre la vida de los ciudadanos de Higüey, del Ceibo, de Atomayor? ¿Dónde está eso? El Ceibo lleno de agua, con hasta un hacendado muerto, un hombre de 72 años, muerto, atrapado por un río. Atomayor inundado, sin servicio público. Y nos están hablando del este y 30 millones y 3 millones de turistas. ¿Dónde está la eficiencia social del turismo en el este? ¿Dónde está la efectividad, la cercanía que tiene ese turismo con la cotidianidad de la gente en esas 4 provincias? Están diciéndonos a menudo y en forma reiterada del impacto y el progreso, y nos están glorificando este progreso turístico en el este. ¿Dónde está la vida de la gente que debe beneficiarse, de los dueños de esas infraestructuras naturales que son esas plantas? ¿Dónde está la vida de esa gente, de los dueños? Porque esos contratos que tienen esos hoteles son con el Estado, contratos de explotación turística. Pero estas playas pertenecen al Estado dominicano, nos pertenecen a nosotros. Toda esta riqueza que está produciendo el turismo en el este, ¿cómo impacta la vida, la cotidianidad de nuestra gente? Dejen enrostrarnos los 3 millones, los 10 millones de turistas en el este, o donde ustedes lo quieran colocar, sin que la vida de la gente tenga nada que ver con eso. ¿Dónde están los servicios sociales del Estado y del sector privado en Atomayor, en Higüey y en el Ceibo? ¿Dónde están los servicios sociales? Estoy poniendo el ejemplo de la fundación de la señora Menéndez en La Romana, que fue reconocida por el Senado de la República en un acto justo. De eso me glorificaría yo. Si viera las empresas turísticas del este tomando la vida de los ciudadanos de estas provincias en sus manos, que de lo mucho que se están ganando, de lo mucho que están sacando, de las propiedades, de las infraestructuras de esa gente, devolvieran cuando menos en servicio. ¿Dónde están los hospitales de Higüey, el del Ceibo y el de Atomayor? ¿Dónde están los servicios públicos en Atomayor? ¿Dónde está el agua de Atomayor? ¿Dónde está el agua de Ceibo? El agua de Higüey. No me hablen del agua de Punta Cana ni de Bávaro, háblame del agua de Higüey, el agua del Ceibo y el agua de Atomayor. Hábleme de eso. 10 millones de turistas en el este, 3 millones no nos importan. Lo que debería importarnos es la vida de las personas que están viviendo bajo el impacto del turismo. La gente que está perdiendo su espacio público, la gente que está perdiendo su vida, su calidad de vida por los impactos, por los efectos del turismo.
¿Cómo le responden a la gente que está perdiendo su cultura, que está perdiendo su razón de ser, su cotidianidad? El impacto sobre la población del este del turismo, el impacto social, el impacto en su seguridad, cómo en Atomayor, El Ceibo y Higüey se han convertido en provincias violentas. ¿Qué estamos haciendo para eso? ¿Dónde están los apoyos a las universidades, a la escuela, a las escuelas de esa zona? ¿Dónde está la formación que están haciendo estos hoteles sobre la población? ¿Dónde están los bienes permanentes en la sociedad de estas tres provincias? ¿Qué bienes están creando los hoteles, los empresarios turísticos? ¿Qué bienes permanentes le están dejando a estas sociedades? No me digan de 3 millones de turistas. Háblenme de los bienes permanentes en educación cultural. O sea, formas sociales de vivir. Ese bienestar que ustedes tienen, porque tienen 3 millones de turistas, ¿cómo se refleja ese bienestar en la vida, en la cotidianidad de la gente del Ceibo, de la gente de Atomayor y de la gente de Higüey? Para entonces creer lo que ustedes me están diciendo. La Romana tiene ejemplos que darle a ustedes, y es un solo proyecto. La Romana tiene ejemplos para darle a ustedes, y le sobran, de lo que es una explotación turística responsable. En la Romana no se ve esa prostitución infantil que estamos viviendo en el Ceibo, en Higüey y en Atomayor. Ni la procrastinación comercial, económica y política que tienen estas provincias. ¿Dónde está la seguridad pública de la gente en el Ceibo, de la gente en Atomayor y de la gente en Higüey? ¿Qué contribuciones están haciendo ustedes para que estas sociedades sean seguras? ¿Dónde está eso? Cuando veamos eso, creeremos en este boom y en este impacto importante del turismo. Es la sociedad la dueña de las playas del este. Es la sociedad. ¿Y qué le están devolviendo ustedes a la sociedad que no sea al ministro de Turismo? Porque el problema no es el ministro de Turismo. Lo que se queda ahí son la gente. Son la gente que tienen cientos de años cuidando esos terruños, esos pedazos de tierra, esas infraestructuras. Ustedes vienen a dañarla, a destruirla y a destruirlo culturalmente, que es lo peor, a romperle sus creencias. Porque lo que este país ha perdido desde la política es el cuidado a sus creencias, el cuidado a sus valores culturales. Por eso tenemos el Teatro Nacional lleno de goteras hoy. Usaré unos segundos para entrar en el último tema del programa de hoy. Una noticia de mucha importancia de hoy también, al igual que el de la noticia de Bahía de las Águilas, es el retiro de la inmunidad diplomática que ha hecho el Vaticano sobre su ex embajador en la República Dominicana, Lucio Uselowski. Aquí tenemos otro ejemplo de lo que son las instituciones. La Iglesia Católica es dos cosas: es poder y es religión. Es
Poder es autoridad y es religión. Es culto. Aquí está actuando el poder, la política. Esta es una decisión política del Vaticano. No es una decisión religiosa, ni es una decisión moral. Es una decisión ética de la política del Vaticano. Una decisión ética de la política del Vaticano. Eso es lo que tenemos aquí. No es una decisión religiosa, ni una decisión moral, ni una decisión teológica, ni de cristología del Nuevo Testamento. Es una decisión política contra un ex embajador de ese Estado. Aquí no está hablando el cristianismo, aquí está hablando un Estado que se constituyó con Constantino. Es política la decisión. La decisión que toma un Estado que se llama el Estado del Vaticano. Retirarle la inmunidad a un funcionario, a un exfuncionario de ese Estado para que la justicia le pueda juzgar sin la intermisión del Estado Vaticano. Digo que es una lección. Sucede lo mismo aquí. Se le retira la impunidad o la inmunidad a un senador para que pueda ser juzgado como un ciudadano común y corriente por sus hechos como funcionario público. La comisión que juzgó y que investigó a ese señor es una comisión del Vaticano, no es una comisión especial del Estado romano, del Estado italiano. Es una comisión del propio Vaticano la que hace la investigación y desarrolla toda la estrategia hasta llegar aquí. ¿Sucede lo mismo con el Senado de la República Dominicana? Cuando tiene que investigar a un senador, o con la Cámara de Diputados, cuando tiene que investigar a un diputado. ¿Sucede lo mismo? Sucede lo mismo cuando un juez tiene que fallar en contra de un conflicto entre una juez y una fiscal en República Dominicana. Esa es la lección que quiero dejar. Esa es la lección que quiero dejar. Es una decisión política, no es una decisión religiosa. Es una decisión política de un Estado que se llama el Vaticano contra un exfuncionario de ese mismo Estado, contra él. Tenemos aquí estos ejemplos, y esta no es una democracia. El Vaticano no es una democracia, es una sociedad, es un modelo autoritario totalmente, es una dictadura el Vaticano. Si tenemos que colocarlo en un modelo, es una dictadura. Se elige un papa hasta que esté vivo. No hay elecciones. Él no promueve elecciones ni cambios electorales. No se elige nada. Todas las decisiones son verticales. Totalmente autoritarias. En la democracia nuestra podemos esperar decisiones colegiadas de este Estado. Podemos esperar que el Senado sea capaz de someter a la justicia a quienes han clonado los permisos en la Junta Agroempresarial con la complicidad de José Ramón Peralta. ¿Podrá abrir el Senado de la República una investigación sobre este caso que denuncie el propio ministro de Agricultura? Preguntamos.
conseguiremos nosotros en República Dominicana que los 176 millones de pesos en órdenes para el Día de las Madres en la Cámara de Diputados, saber qué pasó con eso y con el diputado que dijo que se vendieron a particulares? ¿Será capaz la Cámara de Diputados de la República Dominicana de investigar lo que pasó con las elecciones o la decisión del Código Procesal Penal que Minuta Tavares dijo que se leyó en forma fraudulenta? ¿Seremos nosotros capaces de investigar, o el Senado, de investigar quién falsificó la ley de Indotel después de aprobada para concederle un monopolio a Claro sobre el negocio telefónico y sobre el mercado telefónico en República Dominicana? Yo no voy a jugar a la moral con esta decisión. Juego siempre y como siempre a la política. Estamos en capacidad, democráticamente hablando, de tomar decisiones como esta, desde el Estado Dominicano. ¿Podremos nosotros, desde el Senado, investigar qué pasó con el déficit fiscal y el fraude fiscal del año 2012 de 187.000 millones de pesos? No me van a entretener con los muchachitos de Busilowski. Esta es una decisión política y la trato como una decisión política que es. Me dice Erwin que mi tiempo terminó. Nos veremos esta tarde, si la lluvia me permite cruzar